nosotros nos conocimos en el setup, entonces a partir del 2020 se convirtió en virtual, ¿verdad? Para nosotros, por todo el tema de la pandemia. Y empezamos a ser compañeros de la U, digamos acá, desde ese momento. Ya después yo siento que conforme pasó el tiempo hicimos nuestro grupo de amigos en donde ambos estábamos y poco a poco nos empezamos a conocer más, jugábamos en partidas de D&D juntos, entre todos los amigos. Y ya después también tuvimos la dicha al final de la carrera de trabajar juntos en un proyecto final con For the Words. Y después de eso fue que empezamos el freelance con For the Words. Ya después saliendo de la carrera, digamos, empezamos a trabajar juntos. Entonces creo que eso también empezó a ayudar al hecho de que empezáramos o que quisiéramos hacer un proyecto juntos, ¿verdad? O sea, ellos literalmente entraron y estudiaron un mes y nos encerraron a todos, ¿verdad? Y no todo el mundo contaba tal vez con la compu que tuviera el músculo para mover programas de 3D. Entonces, bueno, lo que empezamos a hacer fue facilitar compus en modo de préstamo por toda la carrera a los chicos y chicas. En el caso de Roque, que vivía en Grecia, fue todo un trámite además mover la compu, ¿verdad? Porque había restricciones vehiculares y varios tipos. Entonces me acuerdo que esa vez fui yo, que justo tenía que ir a La Juela, entonces me llevé la compu de aquí para City Mall. Roque logró tramitar que alguien lo transportara de Grecia al City Mall en Alajuela y entonces ahí hicimos como la transferencia de la compu. Entonces iba Roque como con su familia, iba yo como con mi familia y esas cosas hacen del setup un espacio muy humano, ¿verdad? Bueno, Agua Dulce fue evolucionando cada vez más porque queríamos también contar una problemática. Al inicio era más de Costa Rica porque Roque vivió una etapa de su vida trabajando en un hogar de ancianos. Entonces la idea era como retratar también algún recuerdo que tuviera Roque y también unir esta historia y así nació Agua Dulce. Entonces para una convocatoria mexicana lo que hicimos fue como que entonces hagamos una historia, unifiquemos todo lo que tenemos, contemos qué es lo principal y llevémoslo como tema. Después de hablarlo bastante, llegamos a la conclusión que fuera la historia de un adulto mayor que tiene a su familia y su objetivo es mantener a su familia unida hasta que empiezan a surgir problemas que son muy comunes en las familias, no solo de Costa Rica, sino del mundo. Y poco a poco se va alejando al adulto mayor hasta que llega a un hogar de ancianos. La idea principal era como hacer un señor en la cocina, pues haciendo un pinto, era de madrugada al inicio. Y mi abuelo tuvo una soda en quepos, muy famosa, en aquellos tiempos, en los 80s. Entonces, como que eso se quedó y siempre que voy a la casa me hacen agua dulce con pinto. Con pinto. Entonces la verdad que agua dulce, ese es el nombre. Aquí está bien. Ya vamos a abordar México City. Participamos y de hecho fue también la primera oportunidad para empezar a vender un proyecto animado. Y Sharkway es solamente dedicado para cortometrajes menores de 15 minutos, si no me equivoco. Entonces, pues nunca habíamos hecho una Biblia de animación, no sabíamos realmente cómo hacer o describir cómo era la visión del director y eso que éramos ambos, entonces estar de acuerdo con lo que se iba a enviar. También teníamos artes, pero igualmente no estábamos muy seguros. Entonces lo que hicimos fue hacer una versión rough, tal vez como una semana antes de la entrega de la convocatoria y dijimos como, ok, intentémoslo,
Ya llegamos a la Ciudad de México y estamos esperando para ir a Guadalajara y está Roque haciendo sus sketches. Bueno, sí, cuando llegamos a México pasamos todo el día antes practicando y practicando. Además que Roque y yo vivimos muy largo, no teníamos como la presencialidad de hacerlo en persona, entonces mucho fue como improvisar a la hora de, sí, fueron muchos nervios. Y el tema es que hacíamos ruedas de pitching. Eran 13 minutos donde estábamos con mentores profesionales de la industria en México y también profesionales de la industria en Estados Unidos. Sí teníamos muy segura la idea principal, porque pasa mucho que tienes un guión y cuando ya estás al frente se te olvida todo. Entonces, en esos casos, Rocky y yo nos hacíamos equipo, porque si a mí se me olvidaba algo, él llegaba y lo hablaba, y si a él se le olvidaba algo, yo llegaba y lo hablaba. Era como también, eso es lo bueno de iniciar un proyecto en codirección. Y pasaba que justamente a Roque le costaba un montón en español, nos desviábamos totalmente, y a mí me costaba en inglés. De los momentos más icónicos, decimos nosotros, que nos pasó y fue totalmente aprendizaje, es que cuando uno va a hacer un pitch es importante llevar o una laptop donde tengas el proyecto ya descargado o una tablet, principalmente cuando se hacen los pitch y tienen un proyector, es ideal tener una laptop, realmente. Entonces, nosotros no teníamos una laptop en ese entonces, pedimos una prestada y justamente cuando ya fue nuestro pitch, la computadora se quedó sin batería en media presentación. Entonces teníamos solamente como 6 minutos para vender la idea y solo tuvimos 1 minuto con las imágenes. Y el resto tuvimos que improvisar y fue súper gracioso porque Roque sacó el celular y puso la presentación y iban pasando y pasando y era una sala grande donde la gente probablemente no podía verlo, pero pues al final fue como para reírse. Pues podríamos como recomendar como en una semana de clases escribir y revisamos eso. Pues yo no soy tan bueno en la noticia y cómo funcionaba. Entonces nos invitaron a una sala, como un aula, donde tenemos como el video beam y también hay varios escritorios. Entonces nos invitaron a todos los participantes, éramos como 11 participantes. Ese día todos teníamos que presentar al frente nuestro proyecto, igualmente teníamos 6 minutos, era bastante breve y era para que todos conociéramos sobre qué venían todos a hacer acá, como qué traían y fue muy bonito. Luego, cuando ya todos expusieron, tuvimos ya como la noticia de quién fue la ganadora. La jurada dio como una intro de como no dijo específicamente cuál proyecto ganó, sino más bien dijo como la hipnosis de ese proyecto, como para que diera más emoción. Entonces ya empezaron a contar que trataba de una bebida costarricense, que era muy importante, que trataba sobre el adulto mayor y el abandono. Entonces ahí nos dimos cuenta que ya al fin habíamos ganado. ¡Felicidades! Los chicos fueron al festival y volvieron y bajándose del avión almorzamos. O sea, me escribieron desde México que porfa almorzáramos, que tenían un montón que contarme. Literalmente estábamos almorzando y ellos estaban con las maletas del viaje todavía porque aterrizaron y almorzamos porque venían con toda esta adrenalina y toda esta experiencia, ¿verdad?, que acaban de vivir, no solo de ir a Shortwave, sino que lo acaban de ganar. Y yo también, ¿verdad?, estaba como loca y yo no sabía del proyecto mucho en ese momento, entonces me hicieron un pitch del proyecto, lo traían fresquísimo porque venían de hacer un montón de veces su pitch y pucha, sí, escuchándoles es una cátedra, digamos, de cómo agarrar un proyecto en nada de tiempo, sacarlo adelante y luego ganar un concurso en un festival. We hope to see you soon. Muchísimas gracias. Pura vida.
Y bueno, gracias a Shortway llegamos a Annecy y pues fue toda una experiencia. De verdad que nosotros no teníamos ni expectativas, nada más teníamos la noción de que ok, vamos a ir a pitchear, sabemos que es un festival muy importante. Fue como muy abrumante llegar y saber todo lo que existe alrededor de la animación, que es algo súper importante, que los países vayan también a exponer, a hacer sonar más la voz de lo que se hace en el país. Y creo que eso fue de las cosas que más me llevé del evento. Pero además de todo, ya como respecto al pitch, es una experiencia muy, bueno, es muy gratificante, es muy linda, de las mejores experiencias que yo he tenido y me encantaría volver a repetirla. Okay. Love. Hi, my name is Daniela. My name is Rock. Ahí tuvimos la fortuna de también tener como el espacio, se le llamaba la Liga Iberoamericana, donde varios proyectos se presentaban y uno fue Agua Dulce y creo que, si no me equivoco, fue como el primero de Costa Rica allá, entonces eso también nos hacía como muy felices y nos sentíamos muy orgullosos. 1, 2, 3. ¡Que viva la animación iberoamericana! Thank you so much for Después volvemos acá, como que ya entonces ahí ya empezamos todavía a trabajar más en el proceso de desarrollo de los demás personajes que iban a estar en la historia, cómo se iba a comportar la familia de Cecilio con él, ¿verdad? Todo ese tipo de características iniciales. Y después ya sí fue full preproducción. Yo empecé a escribir el screenplay. Dani por aparte hacía mucho concept art también y muchos diseños básicos de eso. Y a partir de ahí se han unido ya varias personas, ¿verdad? En un tema tal vez más personal con respecto a las inseguridades, yo diría también esa inicial, el hecho de que esta era la primera vez que yo trabajaba en algo así tan grande y me fallaba mi propio ser algunas veces con el tema, por ejemplo, de procrastinar cosas y tener tantas cosas que hacer que no sé por dónde empezar, ¿verdad? Pero de nuevo, también con la ayuda de Dani, que es la productora por excelencia, ha sido mucho mejor llevar las cosas poco a poco y, ¿verdad? Todo lo puedo, pero un paso a la vez, ¿verdad? Yo siempre he tenido muchas inseguridades, siempre he tenido como el síndrome del impostor, entonces terrible. Digamos, hay días que yo hago el trabajo, incluso en la parte de concept art del proyecto, yo lo veía y yo digo, esto no es suficiente, esto no es material para hacer una producción final. Entonces, esos siempre fueron como mis dudas, o si estaba haciendo una buena dirección, la verdad no tenía ni idea. Pero ya gracias a que llegaron más personas al equipo y confían mucho como en la historia, les parece importante y también les gusta como los concepts y les da como ilusión. Entonces yo digo, bueno, tal vez era, no sé, mis pensamientos y mis inseguridades que pues me llenaban la cabeza de bullshit. Tenemos a director de arte, a Pablo Gómez, que también es egresado del CETAP, de nuestra misma generación. Tenemos a Alonso, que trabaja con la parte de LookTep y modelado 3D. Luego tenemos a Lea Rojas, que está actualmente en esta generación del CETAP y trabaja en la parte de Storyboard y Animatic. Luego tenemos a Alicia Ortiz, que es también asistente como de Concept Art, que le da mucho apoyo a Pablo. Y luego tenemos a Ciani Fonseca, que trabaja en la parte de composición musical. Luego tenemos a Jackie y a Gustavo, que ambos nos están apoyando mucho como en la parte de supervisión y en coordinación. Una abogada también nos estuvo ayudando como en la parte de registro de marca y también todo lo de propiedad intelectual, que también nos estaba colaborando muchísimo, que su empresa se llama Mandarina Legal. Creo que a veces uno pide cosas sin saber realmente cómo pueden llegar. Para mí, lo más valioso de este proyecto ha sido la constancia. Cuando algo se sostiene en el tiempo, de alguna forma termina saliendo. Y si hay algo que he aprendido, es que lo importante no siempre es el resultado, sino todo lo que se aprende en el camino. Habrá momentos buenos, normales y hasta malos, pero lo esencial es que seguimos haciendo y tratando de hacerlo lo mejor posible. Hoy queremos decirles que estamos inmensamente agradecidos, valoramos
personas, sus metas y sus sueños. Cada uno está aquí porque también busca crear, avanzar y abrir nuevos caminos. Esperamos que este proyecto les haya dejado algo bueno, que se hayan sentido bien y que hayan disfrutado el proceso. Aunque sea un proyecto indie y colaborativo, queremos que sepan que para nosotros ustedes son parte de un estudio, de un equipo real donde cada quien ha cumplido un rol importante. Pero más que un equipo, sentimos que se ha formado una familia. Y de todas esas ideas que uno escucha sobre el networking o las conexiones, yo me quedo con algo más sencillo, donde uno sepa que puede contar con el otro. Así que de corazón, gracias, esperamos seguir en contacto y sepan que los consideramos parte de esta familia. Y para cerrar, un brindis por toda esta preproducción, por el esfuerzo y la paciencia de todos y porque la producción venga más sueltita y en menos tiempo. Si estuvieras junto a mí, te canto.